Mientras Roberto va abriendo ahí el tema de hoy, el domingo pasado comenzamos una serie de dos capítulos, un tema de 2 capítulos dentro de la serie. Hablamos de si tenemos que ir al hospital o al gimnasio, como creyentes. Y el domingo pasado hablamos, ¿no es cierto, Roberto?, sobre que el creyente a veces necesita ir al hospital. Y obviamente esto está muy relacionado con lo que nos pasa cuando pecamos, cuando transgredimos las leyes de Dios. Hicimos esta metáfora con lo que es la fecundación, la gestación, el crecimiento y el desarrollo del pecado en el creyente, y cómo si esto uno lo deja que evolucione naturalmente, como decimos en medicina, siempre termina mal, ¿sí? El pecado paga mal y, como dice Santiago, da a luz la muerte, ¿no? Entonces, ¿cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede eso? Cuando tenemos pecados no identificados, ¿sí? Entonces, por eso es necesario un autoexamen, porque si no hay autoexamen es posible que estemos en un pecado que va a crecer, se va a desarrollar, ¿sí? Si no lo vemos. Sucede en el ámbito de las enfermedades del cuerpo, cuanto más en la enfermedad espiritual, ¿no? También este pecado es dañino y mortífero cuando, habiéndolo identificado, no lo confesamos, ¿sí? Y la confesión, que incluye el reconocimiento, el pedir perdón y el apartarse, es una especie de abortar, ¿no? Con todo respeto, pero entienden la metáfora, abortar el desarrollo interno de ese pecado que germinó, que se gestó. Entonces, para eso necesitamos justicia, saber qué es lo correcto, cómo deben ser y tener estándares altos, ¿sí? Lo que se llama hoy, en términos más modernos, el gold standard. Entonces, si no tenemos un estándar alto, si no honramos la justicia, si no tenemos claro qué es lo que debe ser, probablemente no vamos a confesar, y si no confesamos esto va a crecer y va a dañar. También el pecado conduce al daño y a la muerte cuando cierto pecado se transforma en una práctica, ¿no? La reincidencia, el recaer permanentemente y entrar en un círculo vicioso de caída, confesión, caída, confesión, caída, confesión. Algo anda mal ahí, ¿eh? Entonces, estar en ese escenario es dañino y es mortífero. Y generalmente es porque no hay un cambio profundo, ¿sí? Le pegamos una lavadita de cara, lloramos amargamente porque nos da remordimiento o porque lloramos por las consecuencias del pecado, pero no hay un llanto profundo en el sentido de decir me duele el pecado en sí. Solamente es un lamento por, como se dice vulgarmente, llorar sobre la leche derramada, ¿no? Entonces, si está sucediendo eso en nuestras vidas, vamos a reincidir viciosamente porque no hay cambios profundos, y estas frases, ¿no?, que uno dice que acompañan a ese estado de la reincidencia. Bueno, yo soy así, la culpa es de, ¿no?, buscar afuera, en otros, la comparación, y bueno, pero si fulano, ¿no?, fulano es peor que yo, y sí, siempre hay otro que es peor que yo, ¿no? Es más fuerte que yo, el patear la pelota al córner o para adelante, sí, bueno, más adelante. Y la frase más linda, que aún hasta en el mundo, vieron que en el mundo hay gente que se dedica a ayudar a otros a que cambien para bien. Se estudia para eso, ¿no? Hay gente de buena onda que te quiere ayudar a que vos mejores, ¿no? Y le ponen la ficha. Y aún entre esas personas que estudian carreras que tienen que ver con las ciencias de la conducta y otras más, es fastidioso cuando viene alguien a pedirte ayuda para cambiar y vos le explicás, le decís, y después la persona no cambia y te dice, es difícil, ¿sí? Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿No? Entonces, si en alguna cosa vos te estás diciendo, es difícil, estás poniendo la excusa para no cambiar y reincidir.
¿sí? Entonces es como una alarma que tenemos que tener si decimos alguna de esas cosas que están ahí entre comillas. Y por supuesto el pecado es dañino y mortífero cuando en realidad lo que tenemos es una rebelión en el cual ya no hay temor de Dios, no le damos ninguna importancia ni al pecado ni a sus consecuencias, ¿no? Eso es una caída directa hacia un estado dañino y mortífero. ¿Qué muere? ¿Qué es lo que muere cuando un creyente está en esa escena, ¿no? en ese estado, en alguna de sus variantes? Bueno, mueren muchas cosas, ¿no? Lo primero que muere es nuestro gozo, ¿no? El pecado quita el gozo del creyente, ¿sí? Estamos hablando de creyentes, de gente que ya dimensionó la gravedad del pecado, entendió la obra de Cristo en la cruz, fue ahí a pedirle perdón al Señor a los pies de la cruz, recibió el perdón de Dios, se supone que empezó una nueva vida, es una nueva criatura, y en esa nueva vida empieza otra vez con viejas prácticas. Entonces, ahí van a empezar a morir cosas en nosotros, ¿sí? El gozo, las virtudes que podemos cultivar y desarrollar en el Señor, muere la sabiduría. ¿Sí? Cuando uno está en ese círculo vicioso de pecar y recaer, cada vez se transforma en una persona más necia, ¿no? Menos sabia. Después mueren las emociones, ¿no? Las emociones hacia otro, las emociones incluso hacia el Señor. Uno se pone un poco más frío, más duro y más chato en todo. Y eso se transforma en una forma de ser, en un estado de ánimo. Mueren relaciones, el pecado mata relaciones. Padres, hijos, parejas, amigos, ya todos sabemos cómo es eso. Muere la utilidad y las oportunidades, porque si no hemos podido ser fieles en lo poco, ¿entendés? Entonces el Señor va a cerrar oportunidades a alguien que se ha vuelto inútil por causa de estar anclado todavía a este estado. Y como hemos visto el domingo pasado, puede impactar, y de hecho impacta aún en la salud física y en nuestra salud mental, ¿sí? Muy bien, entonces en base a todo eso hablamos de que hay que sacar los temeim, explicamos esta palabra que en tu Biblia aparece como la idea de, en castellano, inmundo. Tratamos de sacar ese concepto, de poner otra palabra un poco más útil, y habla de lo que es incompatible con la santidad de Dios, inhabilidades que uno va adquiriendo por tener lo que describimos anteriormente, ¿no? Formas de vida pecaminosa no resuelta. Entonces dijimos también que hasta el cuerpo muchas veces nos avisa cuando no vivimos vidas compatibles con esa santidad de Dios. Y cuando hablamos de pecar, hablamos de mucho más que hacer lo malo. Es cierto, muchas veces pecamos y eso es cuando hacemos lo malo. Pero también no hacer lo bueno, no tener prácticas saludables, no tener vidas sabias, no tener hábitos piadosos, es una forma también de pecar, ¿sí? Santiago dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso también es pecado, ¿sí? Entonces muchas veces uno, vas viviendo, por lo menos hablo por mí, a reglamento, bueno, esto es malo, no lo hago, esto es malo, no lo hago, esto es malo, no lo hago, pero ¿y esto bueno? Lo hice. ¿Y esto muy bueno? Lo hice. ¿Entendés? Entonces digo, tal cosa, ¿qué tiene de malo? Nada. Bueno, entonces le meto para adelante. Y la otra pregunta es, bueno, no tiene nada de malo, pero ¿tiene algo de bueno? ¿Entendés? Entonces, ese es el gol estándar de que tenemos que tratar de buscar, porque estamos llamados a ser distintos ante la sociedad. Aprendimos cómo se maneja esta situación y es muy parecido a lo que pasa en un ambiente sanitario, ¿no? Un aislamiento terapéutico
de aquellos que padecen una incompatibilidad con la santidad, pecado sin resolver, entender que alguien así no está apto, ¿sí? Es alguien no apto. Entonces, como ellos en la antigüedad aplicaban el aislamiento, pero también el seguimiento, pero también la asistencia para lograr la restauración, porque de todo esto se trata de llevar a la restauración a través de un proceso solidario. Enfatizamos, queridos, que esto es algo del cual se tiene que hacer cargo, ¿quién? Toda la iglesia. Escuché una palabra al sacerdote, dijeron por ahí. Sí, hoy se va a clarificar más eso. Pero para no, nosotros tenemos toda una idea con el sacerdocio, ¿viste? Que es una élite, una gente, un grupo, y el resto, la perrada, nosotros, bueno, se arregle el sacerdote. No. Entonces, digamos conceptualmente que la asistencia para la restauración del que está en pecado es algo del cual toda la congregación se tiene que hacer cargo, aunque después haya personas que se ocupen circunstancialmente más que otras. Sin embargo, como vimos el caso de Santiago, fíjate, es los unos a los otros, unos por otros, y ahí abajo dice, si alguno le hace volver, ¿viste? Es decir, cualquiera puede ser usado por Dios para hacer volver de su error o del error de su camino a un pecador. Y si hace eso, fíjate nuevamente, salvará de muerte un alma. Tremendo, ¿sí? En ese pasaje aclaramos que cuando habla de ungir con aceite, más que un ritual místico, es un símbolo, una clave simbólica que hoy, 2000 años, se ha torcido, se ha tergiversado, pero en esa época claramente significaba que la persona que había confesado sus pecados, lo que hacía era ponerse bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Entonces, siguiente por favor, el autoexamen permanente, cómo estoy, qué me está pasando, a qué puede deberse esta situación en la que estoy, físicamente, emocionalmente, mentalmente, la circunstancia, por qué las cosas no salen como uno esperaría, evaluar todo eso, buscar explicaciones posibles. No siempre es a causa de un pecado que uno tiene, pero muchas veces sí. Entonces hay que descartar eso, ¿sí? La Biblia nos habla de esto, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, por tanto pruébese cada uno a sí mismo. El siguiente pasaje dice, mirad por vosotros mismos. Hebreos dice, mirad bien. ¿Te das cuenta que ahí tiene que haber un ejercicio personal constante de revisión de nuestra vida? Efesios 5, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y por supuesto, ese autoexamen no siempre es suficiente o no siempre es posible. Por eso necesitamos la ayuda correspondiente y es entre creyentes. No puede ser que vos estés pasando por una situación X y tu confidente, tu consejero, tu mano derecha, tu hombro, sea alguien que no es creyente. Tu amigo íntimo. ¿Sí? Hay algo que falla ahí. ¿Sí? O está fallando vos, o está fallando los creyentes que están a tu alrededor, que no se te han brindado como tiene que ser. ¿Sí? Y no estoy hablando de no tener amigos que no sean cristianos y de vivir todo aislado en una burbuja, no me refiero a eso. Pero ¿qué pasa que tengo un problema, tengo una necesidad, tengo una duda, tengo una dificultad y me encuentro más contenido, más asistido, más ayudado en gente que no es cristiana que en los cristianos? Ahí hay pescado podrido, ¿sí? Hay algo raro ahí. Hay que revisar el autoexamen y el examen con los otros, ¿sí? Puedo ser yo, puede ser el resto, en fin, pero no puede funcionar así entre los hijos de Dios,
¿Se entiende el concepto, no? Que no es que nos estamos aislando, sino que estamos diciendo, se supone que en la comunidad de fe está lo mejor de lo mejor para vos, ¿sí? Si eso no sucede, hay un problema, hay algo que hay que mejorar. Muy bien. Entonces hoy vamos a trabajar un poquito el aspecto del gimnasio en el sentido de, bueno, salimos de todo lo que hablamos hasta ahora, a ver cómo puedo desarrollar, entrenar, ejercitar, qué virtudes, qué cosas puedo hacer. Y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la vida sacerdotal. Si yo te digo sacerdote, ya sé lo que viene a tu mente, ¿sí? Vos tenés una imagen, una idea de lo que es el sacerdote, de la cultura en la cual vivimos. Bueno, sacá eso de tu cabeza, tot así, borrá, porque no vamos a hablar de nada parecido a lo que vos te imaginás que es un sacerdote, ¿sí? Y antes de entrar en eso tenemos que hacer algunos planteos que ya los hemos hecho. Yo quiero retomar algunos conceptos, nos hace bien, a mí me sirve, yo lo leo, lo releo, lo vuelvo a analizar, me olvido, me vuelvo a acordar, me olvido de las cosas que yo escribí acá y que les expliqué, me olvido y digo, esto escribí, mira qué bueno, no, me olvido, ¿sí? Entonces necesitamos recordar. Y para aquellos que tienen unos años más de lectura o que están leyendo ávidamente la palabra de Dios, espero que alguno de estos conceptos también les ayude a ordenar el panorama y las cosas y los contenidos y poder enriquecerse de todo, ¿sí? Bueno, un concepto que tenemos que tener en claro es que el Antiguo y el Nuevo Testamento es una unidad. Obviamente no es lo mismo, se cuentan cosas distintas, se dicen cosas distintas, pero conceptualmente es una unidad y están totalmente entrelazados. Desde todo punto de vista funciona así. Esquemáticamente podríamos decir que estos dos eslabones que están juntos, están unidos y trabajan en conjunto como una cadena, nos ofrecen, tienen sus características particulares, ¿sí? ¿Qué te ofrece el Antiguo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento nos da la base teórica de toda nuestra fe, ¿sí? Cualquier instituto bíblico va a ser un estudio capítulo por capítulo de Génesis, porque ahí está todo, ¿sí? Es como que vos querés, no sé, estudiar ingeniería, ¿qué materias te van a dar el primer y el segundo año? Matemática, está todo ahí, ¿sí? Después ves si la usás para qué. ¿Sí? Estudiás ciencia de la salud, ¿qué materia te van a dar al principio? Anatomía o biología, ponele, ¿no? Biología, anatomía, porque ahí sale todo el vocabulario, todos los conceptos que después vas a aplicar a cualquier otra cosa. Sale el vocabulario técnico y ¿cómo tenemos que mirar todo ese Antiguo Testamento? Bueno, es una gran pedagogía, es la estrategia pedagógica que Dios usó para comunicar su mensaje, pero para que a partir de un ejercicio, de un entrenamiento, su pueblo, sus hijos, vayan aprendiendo las cosas, ¿sí? Y hablamos del juego simbólico, ¿se acuerdan? Las nenitas juegan a la mamá, a la casita, al mecánico, ¿sí? No arreglan nada, con un serrucho de plástico, ¿qué corta el nene? Nada. Pero es un juego simbólico, él está ahí desarrollando un montón de cosas en su cabeza. Entonces, le sirve un montón, aunque vos lo mirás y decís, es un serrucho de plástico, ¿no? Pero hay toda una educación ahí. Bueno, gran parte de los contenidos del Antiguo Testamento tienen que ver con eso. Los personajes bíblicos, si bien fueron personajes que históricamente vivieron, y tuvieron sus cosas, pero hay un mensaje ahí que se puede desglosar en cada personaje bíblico. También encontramos allí el plan de Dios, que por supuesto termina con un final abierto, no se resuelve todo en el Antiguo Testamento, porque hay una información que Dios da, es lo que llamamos la revelación bíblica, que es una revelación como parcial. No está todo allí. En el Nuevo Testamento vos vas a encontrar la aplicación de todo eso que
el antiguo fue dando, la culminación, la frutilla del postre, el perfeccionamiento de eso, ¿sí? La integración, ¿viste? Tenés la harina, la leche, el huevo ahí, pero falta algo, ¿eh? Metelo, lo batí, lo metés al horno, sale la torta. Ahí está. Eso es lo que va sucediendo en el Nuevo Testamento en comparación con el Antiguo. Y de ese plan de Dios lo que encontramos es que se va renovando en el sentido de innovando. ¿Viste los modelos de los autos? ¿Sí? Un modelo, yo no entiendo mucho, una marca de auto que está hace muchos años, no sé, o un libro. Se escribe y después al año siguiente se le hacen unas innovaciones, se mejoró algo, ¿entendés? Se mejora, una mejora aparece, en los libros aparece la edición, primera edición, segunda edición, tercera edición. Las ediciones no es una copia de la anterior, algo se agregó, algo se completó, se perfeccionó. Eso es lo que va sucediendo cuando vemos plan, propósito de Dios en el Nuevo Testamento. Y ya sí es un plan de Dios con un final cerrado, ¿sí? O por lo menos hasta donde Dios quiere que nosotros sepamos, está totalmente concluida la revelación completa de su mensaje para el mundo. Lo bueno de esto es que hay un solo autor, hay un solo plan, hay un solo mensaje y un solo propósito, ¿sí? Ese es el eje que une estos dos eslabones y ese autor y ese plan es el de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos usado una metáfora de estas sustancias, estas soluciones? ¿Cuál de ellas es la que se está realmente completando o llenando o cumplimentando? ¿Cuál? La que tiene la misma esencia, la misma sustancia, ¿sí? Cuando vos llenás algo es porque le faltaba un poco y lo completás, pero con algo que es de la misma naturaleza y características, ¿sí? Entonces, si uno quiere entender que el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento es distinto al del Nuevo, vas a tener un vaso con agua y aceite. Por más de que quieras, no vas a poder obtener nunca una unidad. Siempre lo vas a ver en forma fragmentada, ¿sí? Yo les sugiero, esto por ahí es más técnico, pero bueno, hay gente acá que también necesita recibir información no básica, que en la lectura lo vean de esta manera, como que hay un Dios, un autor, un mensaje que va cumplimentando lo que esencialmente es lo mismo, Antiguo y Nuevo Testamento. Jesús, recuerdan este pasaje, lo vimos varias veces, dijo claramente que Él no vino a abrogar, es decir, a cancelar, destituir, anular, cerrar, terminar con la ley o los profetas del Antiguo Testamento, sino al contrario vino a cumplir con las palabras que estaban allí escritas, ¿sí? Y eso habla de levantar, erguir, defender, celebrar, llenar, desbordar, completar o cumplimentar algo, ¿sí? Está. Entonces nuestra pregunta cada vez que leemos en el Antiguo Testamento, ahora la hora silenciosa nos llevó a Proverbios. ¿Qué vamos a hacer con Proverbios? ¿Qué vamos a decir? ¿Sí? Bueno, tenemos que ver cómo las enseñanzas de allí se renuevan o se perfeccionan, o una palabra más moderna, se resignifican. Cada instrucción de Dios, cada principio bíblico, cada promesa, para mí, hoy, ¿sí? Tiene que ser así porque el mensaje de Dios es único, ¿está? Entonces es el ejercicio mental e intelectual que hacemos cuando abrimos la palabra de Dios, sea para desarrollar, estudiar un tema grande o sea para hacer tu devocional en el Antiguo Testamento, ¿ok? Cuando hablamos de la vida sacerdotal aparecen dos grandes temas. Uno es lo que tiene que ver con el sacerdocio del Mesías o de Jesucristo, y otro lo que tiene que ver con el sacerdocio del creyente, ¿sí? Entonces describe claramente en la palabra de Dios, son cosas totalmente diferentes, y hoy vamos a abocarnos al sacerdocio del creyente. Pero la pregunta sería, ¿qué es un sacerdote? ¿Sí? No hay un versículo de la Biblia que te diga, un sacerdote es tal cosa, pero
¿Una antes? Ahí está, gracias. Para poder explicarlo en forma muy esquemática y que nos podamos recordar esta imagen, podríamos decir que el sacerdote es aquella persona del pueblo que se acerca o que va de cara a Dios para tratar cuestiones propias o cuestiones de gente que esté bajo su responsabilidad. Por eso se dice muchas veces que los esposos son ¿qué cosa? ¿El sacerdote de qué? Del hogar, ¿sí? Eso no está en ningún lado en la Biblia, pero está en toda la Biblia. Porque es un principio de conducta de cómo tendría que actuar un hombre, ¿sí? Esto no es exclusivo de la Biblia, o sea, cualquier religión pagana, falsa, herética, todas tienen sus ¿qué? Sus sacerdotes, y son los que conectan con esa deidad mística, ¿sí? Nosotros, refiriéndonos al único Dios vivo y verdadero a quien seguimos, decimos que un sacerdote es una persona del pueblo que conecta con Dios en favor de sí mismo o en representación o en favor de personas que estén bajo su responsabilidad. Y el profeta hace lo opuesto, ¿sí? El profeta, esquemáticamente, va a venir con un mensaje de Dios para el pueblo. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, ya hoy podemos hacer una definición de qué es un sacerdote y qué es un profeta. El sacerdocio del creyente, del cual vamos a hablar, ¿sí? Si vos vas al Antiguo Testamento, hay otras cosas aparte de esto que está acá, pero me quise concentrar en esto. Dios selecciona, elige para que cumplan este rol sacerdotal a una familia, a una tribu, la tribu de Leví. Y dentro de esa gran familia elige a una línea, ¿sí?, que comienza con Aarón, el hermano de Moisés, y con sus descendientes, sus hijos, para que cumplan el rol de sumo sacerdote. En esa época había una especie de escalafón de categoría, ¿no?, donde había muchos que podían cumplir ese rol de ir del pueblo hacia Dios, pero había uno que seguía una línea genealógica que era, como decir, el jefe de esos otros, ¿sí? Para que esta gente supiera lo que tenía que hacer, cómo hacerlo, Dios dejó establecido, ¿qué cosa? Una reglamentación, ¿sí? Un conjunto de leyes levíticas. ¿A qué me refiero con esto? A leyes para los sacerdotes dentro de la gran ley, lo que nosotros llamamos la Torá. ¿Qué significa esto? Que la ley de Dios, las instrucciones de Dios abarcan un montón de temas. Y dentro de ese conjunto grande de instrucciones hay un grupo de instrucciones que se conoce como la ley del sacerdote o las leyes levíticas que están vinculadas exclusivamente a ellos. Eso pasa en cualquier constitución, ¿sí? Vos tenés la constitución, o tenés, no sé, derecho civil, ponele, perdón, voy a tirar un par de macanas, no sé, el Código Civil, así, ¿entendés? El Código Civil, pero después tenés, ¿no?, la compra, la venta, los préstamos, la hipoteca, leyes de tránsito, no sé si entran ahí, ponele, ¿no? Y a su vez, leyes de tránsito tiene su código, su reglamentación. No tiene nada que ver con las leyes de las hipotecas, ¿sí? Y las dos son leyes. La ley de tránsito es una ley, ¿sí? El Código Civil, la Constitución, sí, ¿no? Entonces, es importante esta disquisición para que cuando hagas, vos, querido hermano o hermana, que tenés ya unos años acá curtido la iglesia, hagas una lectura, te preguntes mínimamente esto, bueno, ¿a qué ley estará refiriéndose cuando dice la ley acá? ¿Sí? ¿Habla de la Constitución, del Código Civil o de la ley de tránsito de Formosa? ¿Te das cuenta? Y en todos puede aparecer la palabra ley.
Entonces, tenemos una reglamentación o ley levítica o leyes para los sacerdotes dentro de ese gran conjunto de leyes. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿Qué se dice acerca de los sacerdotes en el Nuevo Testamento? Pedro le habla a todos los creyentes en una carta que le escribe. No hace distinción ni de familia, ni de genealogía, ni de estirpe. Le escribe ahí a la perrada, a todos, creyentes, ¿no? Y les dice, vosotros también como piedras vivas, la metáfora del edificio, ¿recuerdan? Ser edificados como una casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Está? Y unos versículos más adelante dice lo que cantamos hoy, una parte, vosotros sois un linaje escogido, es decir, como un grupo escogido, pero ya no depende de una familia, no, si sos de Leví o de Aarón, nada que ver, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La declaración del Nuevo Testamento es que vos y yo, si somos hijos, hijas de Dios, pertenecemos a una categoría que es la de ser sacerdotes santos o real sacerdocio, y que dentro de las funciones que podemos tener está la de ofrecer sacrificios espirituales y anunciar las virtudes del Señor. ¿Está? ¿Hasta ahí? Tenemos que responder qué significa todo esto, pero en principio poder decir eso. Hay otros pasajes que no vamos a leer, donde nuevamente, generalmente es el apóstol Pablo, como ustedes pueden ver, hace referencia clara y explícita o implícita a que el creyente es un, ¿qué? Sacerdote. ¿Por qué? Porque puede estar por sí mismo o por personas que estén bajo su responsabilidad dirigiéndose a Dios. ¿Vos podés hacer eso? ¿Te podés dirigir al Señor? ¿Podés entrar confiadamente a la presencia de Dios y interactuar con Él en favor tuyo o de personas que estén bajo tu responsabilidad? ¿Podés hacer eso? Bueno, si podés hacer eso es porque sos un sacerdote, ¿sí? Entonces, en resumen, al día de hoy, a diferencia de la antigüedad, que era un rol determinado para una familia, de un pueblo, de una etnia, por decir así, en el Nuevo Testamento se nos enseña que el sacerdocio es un rol determinado, diseñado, habilitado por Dios, ¿para quién? Para todo creyente en Cristo, y exclusivamente por medio de quién? De Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos podés decir, bueno, yo ahora en favor de todos acá voy a ir a hablar con el presidente de la nación, y te vas ahí, ¿no?, a la Casa Rosada, decís, vengo a hablar en favor de ADH, y el de la puerta nomás te va a decir, ¿vos quién sos, perejil? ¿Quién te conoce? No, yo soy ahí de Formosa. No, papá, no existí, ¿no? Raje de acá, no tenés entrada ahí. En cambio, en nuestro caso, por medio de la obra de Cristo en la cruz, tenemos entrada confiada y asegurada a la presencia de Dios para ejercer este rol sacerdotal de presentarnos delante de Dios en favor nuestro o de personas que estén bajo nuestra responsabilidad. ¿Está? Entonces, si yo quiero saber más acerca de qué implicaría ser un sacerdote, ¿dónde indagarías vos? Ok, yo puedo ser un sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles serían sus requerimientos? ¿Cuál sería mi rutina como sacerdote de Dios? ¿Qué instrucciones ha dado Dios para sus sacerdotes? ¿Dónde averiguarías sobre todo eso? ¿En dónde? En el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque el Nuevo Testamento no te dice nada de eso. Te dice, flaco, vos sos sacerdote. Ponete la camiseta y dale.
Entonces no puedes buscar en Google, no puedes buscar en lo que hace un sacerdote de una religión determinada, no podés hacerlo como a vos te parece, porque esto tiene un protocolo, ¿no? Entonces hay que indagar en el Antiguo Testamento para saber cómo vive un sacerdote, qué hace y qué instrucciones específicas y exclusivas son para él. Después llevamos toda esta información, la cotejamos y la completamos con lo que dice el Nuevo Testamento y después ¿qué hacemos? La aplicamos. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que hay que hacer. Hoy vamos a ver dos características solamente, porque son muchas, del sacerdocio del creyente. La primera referencia, una de las más completas sobre todas las instrucciones que hay para un sacerdote, está en el Levítico capítulo 21. Te lo pongo así para que vos después, cuando quieras, lo leas, ¿sí? Puse en forma representativa estos dos versículos. Fíjate cómo Dios le dice a esta gente cómo era la cosa, ¿sí? Le dice, santos serán a su Dios, no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios ofrecen, eran prácticas que hacían ahí, y por tanto serán santos. Después le dice otra vez, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, el Señor, que os santifico. Es decir, como ves, no es moco de pavo, no es lo hago como se me parece, no es que bueno, veo qué onda, ¿no? Dios está diciendo, mira viejo, esto es serio, ¿no? Lo tenés que hacer como yo te digo, porque vos vas a estar haciendo algo para mí, vas a estar llevando ofrenda, vas a estar manejando ahí un montón de cosas y vos lo tenés que hacer muy bien. ¿Qué más podemos decir? Fíjate, Roberto, si uno mira todas las instrucciones que hay en el Antiguo Testamento, todas, que sería toda la torta ahí, ¿sí? El porcentaje en azul son las instrucciones del Antiguo Testamento vinculadas a los sacerdotes, ¿sí? Entonces, si vos sos mujer, tenés un conjunto de instrucciones. Si sos varón pero soltero, tenés un conjunto. Si sos varón pero sos padre, tenés otro conjunto. Si sos varón, sos padre, sos agricultor, tenés otro conjunto. Si sos sacerdote, que acuérdense, en la antigüedad era la familia de Leví y Aarón, tenés todas las de azul, ¿sí? Que como verán es la gran mayoría. O sea, ser sacerdote, pertenecer a la familia de Leví y mucho más pertenecer a la familia de Aarón, te corría observar, conocer y obedecer más de la mitad de todas las instrucciones que hay en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, ahora viene la conclusión que ustedes me van a dar de todo esto. A mayor cantidad de instrucciones, mayor grado de... No avance más, ahí porque si no me quemás el jueguito. Así se despierta, porque ya están todos dormidos. A mayor... Sí, porque ya me spoileó Roberto. ¿Quiere que termine ya? A mayor cantidad de instrucciones, y agregamos ahí instrucciones de Dios. No nos interesa las instrucciones que ponga ninguna organización religiosa o civil. Estamos hablando de las instrucciones que Dios da para una persona. A mayor cantidad de instrucciones, mayor grado de lealtad. No. Libertad. O sea, tengo más instrucciones, más cosas que cumplir, más requisitos, con su respectiva consecuencia. O sea, si lo hace, bien, si no lo hace, a mayor cantidad de instrucciones de Dios, mayor grado de límite, no.
Siguiente, Roberto. Está pensando, el tipo está analizando lo que escucha. A mayor cantidad de instrucciones de Dios, mayor grado de libertad. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con el pensamiento que reina en nuestra sociedad hoy día, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, insisto, instrucciones de Dios. Porque cuando el hombre arma reglamentaciones, instrucciones, en vez de libertad, muchas veces genera esclavitud, ¿no es cierto? Pero cuando Dios nos imparte sus instrucciones, esas instrucciones nos van a conducir a vivir vidas más libres. Y es por eso que ser un sacerdote, en el Antiguo Testamento, ser un Cohen, que así se dice, era ser considerado un ser libre. Tremendo concepto, queridos, tremendo concepto para guardar. Precisamente por lo que dijo Marta, porque cuando yo no tengo la instrucción de Dios y ejercito mi libre albedrío, esa palabra que suena bien pero es una porquería porque es engañosa, cuando yo ejercito mi libre albedrío, lo más probable es que me equivoque. Y cuando me equivoco, agrego un anillo al eslabón de la cadena que me va a esclavizar. ¿Sí? No siempre, pero generalmente cuando el hombre decide, entre comillas, libremente, es decir, por su propio criterio, generalmente se equivoca. ¿Sí? Generalmente. Por tanto, a mayor cantidad de instrucciones, insisto, de Dios, instrucciones de Dios, mayor grado de libertad. ¿Sí? Y esto no es una interpretación mía o de Marta, sino que es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Jesús lo dijo así: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad no es la información, es vivirla experimentalmente. Conocer algo en la Biblia es experimentarlo, ¿sí? Es que te atraviese el cuerpo, que sea parte tuya. Y el Salmo 119 te lo dice de igual manera: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Está? Entonces, en síntesis, la primer característica del sacerdocio del creyente que vamos a ver hoy, de la vida sacerdotal, es que como sacerdotes debemos vivir como seres libres. ¿Sí? Como seres libres. ¿Cómo? Conociendo y experimentando en forma práctica las verdades de Dios para mi vida en todas las áreas. Y en cuanto más áreas Dios intervenga en mi vida, más libre voy a ser y mejor voy a estar ejercitando mi rol sacerdotal. ¿Está? Sea en mi vida personal de cara a Dios o sea en mi actividad con las personas que estén bajo mi responsabilidad. El segundo punto acerca del sacerdocio del creyente es un pasaje donde habla específicamente de las vestiduras del sumo sacerdote. ¿Sí? Y entre muchas cosas que no vamos a explicar ahora, dice así: harás vestiduras sagradas a Aarón, el sumo sacerdote, el jefe de los jefes, el más capo, ¿sí? Para honra y hermosura. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Si hablamos de las vestiduras, hablamos de lo más externo, de lo más visible, de la apariencia del sacerdote. ¿Sí? ¿Aarón era sumo sacerdote? Sí, por designio de Dios. Pero además de ser sumo sacerdote, él tenía que
aparentar, tener una apariencia acorde con lo que él era. ¿Sí? Entonces, para eso él tenía que tener unas vestiduras sagradas, vamos a decir exclusivas, para eso, ¿sí? Y estas vestiduras tenían que ser para honra y hermosura. Estas vestiduras tenían un alto contenido simbólico, cada parte de la vestidura, que ahora no vamos a desarrollar, ¿sí? Pero tenemos que explicar o reexplicar, ¿sí? Pero tenemos que explicar o reexplicar, tenían que cumplir un propósito, ¿sí? ¿Cuál era el propósito, Roberto? Traduce como gloria, ¿sí? Gloria. Y hablamos de esto. Alguno recordará que cuando hablamos de la gloria de algo, estamos hablando del peso de algo. Por eso la gloria de Dios significaría que Dios es el más pesado de todo. Y es que a veces usamos en la jerga, ¿no? Si te encontrás con alguien importante, sobre todo en el mundo del malo, ¿no? Es decir, fulano, no, ese es un peso pesado. ¿Sí? Si es un peso pesado, ¿qué significa? Que todo gira alrededor de él. No lo contradiga, ¿no? Tenés que preguntarle a él qué quiere él o qué no quiere. Un peso pesado. Bueno, Dios es glorioso. Eso no significa que tiene una aureola acá con luces, ¿sí? La gloria de Dios no es brillos acá en la cabeza como aparece en las pinturas. La gloria de Dios es el peso de Dios, el peso específico de Dios. Y para entender esto habíamos usado la metáfora de lo que pasa en el sistema solar, ¿no? ¿Cuál es el elemento, el astro con más gloria en el sistema solar? El Sol. Porque el peso del Sol hace que todos los planetas giren alrededor de él. ¿Está? Entonces diríamos que Dios es el Sol y todos nosotros orbitamos alrededor de la gloria de Dios. Entonces podemos hablar mucho de la gloria de Dios, pero vamos de vuelta a la imagen. Imagínate que en vez de ser un sol y el sistema solar, es una esfera sobre una tela. Una esfera sobre una tela. Y vamos a mirar la tela del otro lado. No ves la esfera, ¿sí? No ves la esfera. Ves una tela y la esfera. Claro, si lo ponemos boca arriba como la anterior, ves que la esfera pesada se hunde en la tela. Imagínate que vos no tenés acceso a ver la esfera, la estás viendo al revés. ¿Qué vas a ver? El bulto, ¿no? La punta ahí que sale. Entonces, otra forma de explicar cómo nosotros tenemos que honrar a Dios, cómo nuestra apariencia, como la apariencia del sumo sacerdote, tenía que ser para honra y hermosura de Dios, reflejar la gloria de Dios. A Dios nadie le vio jamás. Pero en ese momento, a través de las vestiduras, se pautaba o se entendía que las características de esa vestimenta tenían que mostrar a alguien que era invisible e inaccesible a los ojos. Entonces, mientras más bultito haya ahí arriba, más será la gloria, el peso, la importancia, la relevancia de lo que está abajo, ¿sí? Si usamos otra metáfora, como puede ser una piedra cayendo en el agua, ¿vos qué vas a ver? Ponele que no viste la piedra, pero ¿qué vas a ver? Las olitas que hace, ¿no? La onda expansiva, ¿no es cierto? Entonces, la gloria o el peso de la piedrita va a producir una onda expansiva. ¿Estamos hasta ahí? Suponete que vos no viste la piedra, pero vos podés imaginarte indirectamente cuál es el peso de esa piedrita según qué, según la onda que produce, ¿no es cierto? Un mosquito se para en el agua, ¿hace una onda? ¿Viste? Es así, apenas deforma la superficie, tan poco que ni se hunde el tipo, ¿viste? Una piedrita, sí, ¿no? Un adoquín, más, ¿no es cierto? Un asteroide, ¿no? ¿Podrías
imaginarte la dimensión del asteroide viendo qué cosa, la ola que levanta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo será la gloria o el peso de un asteroide? Bueno, veamos la ola que produce. Volviendo al pasaje, la apariencia, el aspecto externo más visible del sacerdote, es decir, su vestimenta, debía ser una evidencia, una demostración del peso de la gloria de Dios. Por eso esa vestimenta era para la honra de Dios, para mostrar la grandeza de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento eso se hacía a través de las telas que se usaban para el atuendo, de las joyas que se colgaban y de las artesanías primorosas con que se combinaban estos elementos sencillos para poder, cuando la gente viera al sumo sacerdote, digan, la gran flauta. Este hombre está de cara a un Dios grande. Y hasta ahí. En el Nuevo Testamento se nos dicen más cosas. Por ejemplo, se nos dicen, de Cristo estáis revestidos. Se nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Se nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, despojarse es sacarse una ropa, ¿no? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Este y otros pasajes nos llevan a considerar que nosotros como sacerdotes debemos portar una apariencia, una vestimenta que hable clara y contundentemente del Dios a quien adoramos. Entonces las preguntas de siempre, ¿no? ¿Sos, parecés o las dos cosas? ¿Cuál sería la respuesta? Las dos cosas, porque si no sos un hijo de Dios, por más de que quieras imitar la vida cristiana, no te va a salir. Si sos un hijo de Dios, pero nadie se entera que sos un hijo de Dios por tu forma de actuar, no estás portando las vestiduras sacerdotales. Entonces, diríamos que hay una fuerte evidencia bíblica que nos instruye a mostrar y a demostrar cristianos las características distintivas de nuestro comportamiento, la fama que tenemos entre los que nos rodean, tienen que ser acorde o proporcionales o semejantes al peso, a la gloria, al cabot de Cristo. La gente nos conoce, esa es tu onda expansiva y puede ver las virtudes de Dios en la roca. Si nuestra onda expansiva es pobre, es pequeña, es paupérrima, la gente va a decir, bueno, esto es Cristo, ¿no? Uno más del montón. Fíjense, la onda expansiva que genera Cristo al impactar una vida no se puede disimular. Todos estos pasajes hablan de la vestimenta del creyente, una mente renovada, justicia, santidad, verdad, armas de luz, honestidad, incorruptibilidad, armadura de Dios, vestidos de misericordia, benignidad, mansedumbre, paciencia, vestidos de soportar, vestidos de perdón, amor, fidelidad, esperanza, revestidos de afabilidad, amabilidad, estima de otros, vestidos de decoro, de pudor, de modestia, de buenas obras, vestidos de sumisión mutua, vestidos de humildad. Queda la diapositiva para que cada uno lo pueda estudiar. En resumen, y la última diapo, como sacerdotes somos seres genuinamente libres, es decir, ampliamente regulados en las instrucciones verdaderas de Dios. Debemos visibilizar en nuestro comportamiento
las características y las virtudes de Cristo, de tal manera que todo nuestro entorno conozca acerca de Él a partir de lo que observa en nosotros. Amén. Amén. Señor, gracias por este tiempo con tu palabra, por las verdades que en ellas hay y que podemos acceder. Simplemente en esta noche rogarte que obres y trabajes en nuestra vida para que podamos cortar toda vinculación enfermiza con el pecado y con sus consecuencias, que nos des la guía para el autoexamen y para la ayuda mutua en torno a ese tema, y que por medio de los méritos de Cristo podamos vivir la vida sacerdotal de cara hacia ti, accediendo con confianza ante ti por medio de Jesús en favor nuestro y en favor de las personas que están bajo nuestra responsabilidad, y que lo hagamos, Señor, con esa certeza de que somos cada vez más libres cuanto más nos aferramos y nos alineamos con tus instrucciones. Señor, que podamos dejar una marca, una onda expansiva a nuestro alrededor, que podamos ser cada uno de nosotros en nuestra vestimenta de conducta un reflejo claro de la gloria, del peso, de la honra tuya, Señor. Ayúdanos a hacerlo así, que el mundo, las personas que nos rodeen, te busquen porque han visto en nosotros la clase de Salvador que eres. Te lo pedimos de todo corazón, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, buena semana.